Mayor, origen. Se origina en el ángulo inferior, lateral y posterior de la escápula y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Su función, rotación interna. Posición del paciente de cúbito lateral, posición del fisio, lateral y anterior al paciente. Para realizar la toma se realiza una flexión, se rodea el húmero y se toma por la parte proximal. La contratoma va en el ángulo inferior de la escápula y el movimiento para el estiramiento es una flexión, abducción y rotación externa. Redondo menor. Redondo menor se origina en el borde lateral y posterior de la escápula, insertándose en el tubérculo mayor del húmero. Su función, rotación externa. Posición del paciente, sedente, posición del fisio, posterior al paciente. El paciente coloca su mano en la cresta ilíaca. La contratoma va en la parte anterior del hombro y la toma en el epicóndilo interno del húmero. Y de ahí se realiza un movimiento hacia anterior. Músculo subescapular. El subescapular se origina en la fosa subescapular de la escápula y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Su función, rotación interna. Posición del paciente de cúbito supino. Posición del fisio lateral al paciente. La contratoma va en la parte anterior del hombro y la toma en la parte de la muñeca. Se realiza una abducción de hombro, flexión de codo a 90 grados y una rotación externa. Escaleno anterior. El escaleno anterior se origina en el tubérculo anterior de las apófisis transversas de la tercera a la sexta vértebra cervical y se va a insertar en el tubérculo escaleno y en la cresta superior de la primera costilla. Escaleno medio. El escaleno medio se origina en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de la segunda a la séptima vértebra cervical y se va a insertar en la parte superior entre el tubérculo y el surco subclavio de la primera costilla. Escaleno posterior. El escaleno posterior se origina en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las últimas 2 o 3 vértebras cervicales y se va a insertar en el borde externo de la segunda costilla. En conjunto hacen rotación y lateralización de la cabeza y elevación de la primera y segunda costilla. Posición del paciente de cúbito supino, posición del fisio lateral y superior al paciente. Primeramente se le realiza una rotación contralateral al estiramiento, una lateralización y extensión de la cabeza. La contratoma sería en la parte inferior de la clavícula, entre la primera y la segunda costilla, y la toma sería en el parietal, realizando el estiramiento hasta que el paciente lo refiera. Pectoral menor. El pectoral menor se origina en la superficie superior y externa de las tercera a quinta costillas y cerca de los cartílagos costales y se va a insertar en la parte interna y superior de las apófisis coracoides. Su función es antepunción. Posición del paciente, sedente sobre la camilla. Posición del fisio, posterior al paciente, en bípedo. El paciente puede colocar la palma de su mano sobre la base del occipital. La contratoma sería a la altura de la escápula y la toma en el cóndilo medial. Realiza una retropunción hasta que el paciente refiere el estiramiento. Deltoides anterior. El deltoides anterior se origina en la parte superior y externa de la clavícula y el acromio y se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. Su función es flexionar el hombro. Posición del fisio en bípedo, posición del paciente en decúbito prono al borde de la camilla. La contratoma sería a nivel de la escápula y la toma en la parte media del húmero. La función o el movimiento viene siendo lo que es una extensión de hombro. Se realiza el estiramiento hasta que el paciente lo refiera. Deltoides medio. Deltoides medio se origina en la parte externa y superior del acromio y se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. Su función es abducción de hombro. Posición del paciente, sedente al borde de la camilla, posición del fisio lateral y posterior al paciente. El movimiento se realiza una extensión, flexión de codo a 90 grados por la parte posterior. La contratoma viene siendo en la parte de la espina de la escápula y la toma en el tercio distal del húmero y se lleva hacia la abducción. Deltoides posterior. Deltoides posterior se origina en el labio inferior
y la parte posterior de la espina de la escápula y se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. Su función es extensión del hombro. Posición del paciente, sedente sobre la camilla, posición del fisio anterior al paciente. La contratoma va a la altura del acromio y la toma en el tercio distal del húmero. Se realiza una pequeña flexión y aducción. Supraespinoso. Supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y se inserta en la tuberosidad mayor del húmero y la cápsula articular. Su función es abducción de hombro. Posición del paciente, sedente sobre la camilla, posición del fisio posterior al paciente. La contratoma va a la altura de la espina de la escápula y la toma en el tercio distal del húmero. Se realiza una extensión y una abducción por la parte posterior. Infraespinoso. Infraespinoso se origina en la fosa infraespinosa de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Su función es rotación externa. Posición del paciente, sedente sobre la camilla, posición del fisio lateral al paciente. Se lleva el dorso de la mano a región lumbar, contratoma va en la palma de la mano y la toma en el epicóndilo medial del húmero. Y se realiza el movimiento de los segmentos hacia anterior. Vamos a hablar de bíceps. Bíceps tiene dos orígenes, una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga, su origen es en la tuberosidad supraglenoidea y la cabeza corta, su origen es en la apófisis coracoides. Su inserción es en la tuberosidad del radio y su función es la flexión de codo. Posición del paciente va a estar de cúbito supino. Posición del fisioterapeuta va a estar lateral al paciente. Le vamos a pedir al paciente que se acomode en el borde de la camilla para que podamos hacer el movimiento que va a ser extensión de hombro, extensión de codo, una pronación del miembro superior y vamos a realizar el estiramiento. La toma se va a poner a nivel de la muñeca y la contratoma a nivel distal del húmero. Ahora vamos a hablar del tríceps. El tríceps tiene tres orígenes. El origen de la cabeza larga, la cabeza medial y la cabeza lateral. La cabeza larga se origina en la tuberosidad infraglenoidea, la cabeza medial 2/3 distales del húmero y la lateral 2/3 proximales del húmero y se va a insertar en el olecrano. Su función es la extensión de codo. Posición del paciente sedente, posición del fisioterapeuta lateral del paciente. Vamos a realizar una flexión de codo, flexión de hombro a 90 grados hasta que la mano del paciente llegue al nivel de la escápula. La toma va a ser a nivel distal del húmero y la contratoma va a ser en la mano del paciente. Y vamos a realizar el estiramiento. Cubital anterior. El cubital anterior se origina en la epitróclea, olecranon y pasa por el borde posterior del cúbito. Su inserción es en el hueso piramidal, pisiforme, ganchoso y quinto metacarpiano. Y su función es la flexión y aducción de muñeca. Posicionamiento del paciente bípedo. Posicionamiento del fisioterapeuta bípedo posterior al paciente. Vamos a tomar el brazo del paciente al nivel distal del húmero. Vamos a pedirle que realicemos una extensión de codo, extensión de muñeca y desviación radial. Y vamos a realizar la extensión. La toma va a ser a nivel de los metacarpianos y la contratoma a nivel del olecrano. Y vamos a realizar el estiramiento hasta que el paciente lo refiera. Ahora vamos a hablar del palmar mayor. Su origen es en el tendón del flexor común del epicóndilo interno y su inserción es en la base del segundo metacarpiano. Su función es flexión y abducción de muñeca. Posición del paciente sedente. Posición del fisioterapeuta lateral al paciente. Vamos a tomar el brazo del paciente, vamos a realizar una extensión de codo, una extensión de muñeca y una desviación cubital. La toma va a ser a nivel de la mano y la contratoma a nivel proximal tanto de la ulna como el radio. Y vamos a realizar el estiramiento hasta que el paciente lo refiera. Palmar menor. Su origen es en el tendón flexor común de
Su inserción es en la aponeurosis palmar y su función es tensar la aponeurosis palmar y flexión de muñeca. Posicionamiento del paciente puede estar bípedo o sedente, como en este caso. Posicionamiento del fisioterapeuta lateral del paciente. Vamos a tomar el brazo del paciente, vamos a realizar una extensión de muñeca y una extensión del segundo al quinto dedo con una desviación cubital. Y vamos a realizar el estiramiento hasta que el paciente lo refiera. Ahora vamos a hablar del flexor común de los dedos. Se divide en dos, en superficial y profundo. El superficial, su origen es en el tendón flexor común del epicóndilo medial del húmero y su inserción es en los 4 tendones de las falanges mediales del segundo al quinto dedo. En el caso del músculo profundo, su origen es en la membrana interósea y fascia braquial anterior y su inserción va a ser de los 4 tendones del segundo al quinto dedo en las falanges distales. Su función de ambos músculos es flexión del segundo a la quinta falange. El posicionamiento del paciente puede estar sedente o bípedo, en este caso será sedente. Posicionamiento del fisioterapeuta lateral al paciente. Vamos a tomar la mano del paciente, la toma va a estar a nivel de las falanges medias del segundo al quinto dedo y la contratoma a nivel de la muñeca. Y lo que vamos a realizar es una extensión del segundo al quinto dedo hasta que el paciente refiera el estiramiento. Ahora vamos a hablar del extensor común de los dedos. Su origen es en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción es en los 4 tendones del segundo al quinto dedo en las falanges mediales. Su función es la extensión del segundo al quinto dedo. Posición del paciente sedente. Posición del fisioterapeuta lateral al paciente. Vamos a tomar la mano del paciente. La contratoma la vamos a poner a nivel de la muñeca. Vamos a realizar una flexión de muñeca, una flexión de dedos del segundo al quinto dedo y la contratoma se va a poner en las falanges proximales del segundo al quinto dedo y así vamos a realizar el estiramiento hasta que el paciente lo refiera. El paciente se encuentra en bípedo, realiza una extensión de hombro, flexión de codo, flexión de hombro, flexión de codo por la parte posterior, uniendo la punta de sus dedos. Los músculos que estira es redondo mayor, redondo menor, tríceps y infraespinoso. El paciente en posición bípeda lleva una de sus manos al hombro contrario y con la otra mano por la parte distal del húmero realiza una presión hacia posterior. El músculo que se estira es el deltoides posterior. El paciente en posición bípeda realiza una aducción por la parte posterior y con la otra mano a nivel del codo forza una abducción máxima. Con este estiramiento se elonga el músculo deltoides anterior. El paciente en bípedo realiza una aducción por la parte anterior, con el otro brazo realiza una aducción máxima estirando el músculo deltoides medio. En posición bípeda, con el brazo pegado al tronco y el antebrazo con una flexión a 90 grados, recargado en una superficie, desliza el tronco hacia adelante, estirando el músculo subescapular. Paciente en bípedo realiza una aducción por la parte posterior, con la otra mano a la altura de la muñeca, realiza una aducción forzada, estirando el músculo supraespinoso. Ahora vamos a grabar el estiramiento activo del bíceps braquial que va acompañado con el braquial anterior. El paciente se debe de colocar perpendicular a una pared y le vamos a pedir que haga una abducción hasta que la palma de la mano toque la pared. Ahora vamos a realizar el estiramiento activo del tríceps que va acompañado de redondo mayor, redondo menor, dorsal ancho y deltoides posterior. Le vamos a pedir al paciente que realice una flexión de hombro, flexión de codo y que su mano toque la escápula. Realizaremos el estiramiento activo de palmar mayor y palmar menor. El paciente debe realizar una flexión de hombro a 90 grados con extensión de codo y extensión de muñeca.
Con la otra mano debe de realizar una resistencia a nivel de las falanges distales del segundo al quinto dedo. Ahora vamos a realizar el estiramiento activo del flexor común de los dedos. El paciente debe estar perpendicular a la pared. Le vamos a pedir que realice una abducción a 45 grados y pegue la palma de la mano hacia la pared. Posteriormente debe realizar una inclinación del lado en donde está la palma de la mano. Ahora vamos a realizar el estiramiento activo del extensor común de los dedos. Le vamos a pedir al paciente que realice una flexión de codo a 90 grados, una flexión de muñeca y con la mano contraria realice una resistencia a nivel de las falanges. Ahora vamos a realizar el estiramiento activo de cubital anterior. Vamos a pedirle al paciente que haga una flexión de codo a 90 grados y una extensión de muñeca. Con la mano contraria va a realizar una resistencia a nivel de